Hola a todos, abrazo grande, bienvenidos, llegamos, fin de semana de fiesta, fin de semana de alegría, todo por cuenta de nuestro fútbol colombiano. Pasó la eliminatoria y llegamos recargados con información del fútbol colombiano. Bienvenidos, comienza D-Match. Unos se van, otros llegan, los que se van de aquí van para allá, los de allá vienen para acá y volvemos al tema de siempre, el carrusel de técnicos. 9 técnicos se han ido del fútbol colombiano en solo 8 jornadas. ¿Es a lo mejor esta situación el reflejo del paupérrimo nivel del fútbol colombiano? Puede ser. Arrancó la fecha 9 del fútbol colombiano con novedades en varios equipos. El estreno de técnicos. Jornada en la que ya no está el Bolillo Gómez en Deportivo Independiente Medellín, jornada en la que ya no está Alfredo Arias en Deportivo Cali, el estreno de algunos técnicos. Comesaña arrancó, por ejemplo, con pie derecho su participación en Deportivo Independiente Medellín. Y lo que decía al principio en el editorial, 9 técnicos se han ido tras 8 jornadas. Una cifra alarmante, más de un técnico en promedio por fecha. Lo que evidencia, yo sí creo realmente una crisis en la dirección técnica del fútbol colombiano. Por lo que decía en el editorial, un carrusel de entrenadores, los que se van por malos son contratados por buenos en algunos equipos, los que llegan hoy por buenos en ciertos equipos acaban de ser licenciados porque no dieron resultado en otros y termina siendo un círculo vicioso. No deja de preocupar. Vamos a ver las imágenes de algunos técnicos porque 0 y van 9 entrenadores que se han despedido de sus cargos. Ahí está Dairon Pérez, por ejemplo, del cuadro Atlético Huila. Estamos viendo a Óscar Upegui, que se va del cuadro Atlético Bucaramanga. Jorge Luis Bernal, que no está más en Patriotas y que había llegado a reemplazar lamentablemente al fallecido John Mario Ramírez. Tampoco está Harold Rivera en Deportivo Independiente, no, en Independiente Santa Fe. Y el caso de Eduardo Lara, uno de los equipos del eje cafetero, el Once Caldas, que cambió de entrenador. Y se suman a otros nombres. Ya se había ido del Deportivo Pasto el técnico Giovanni Ruiz, que estaba medio interinamente encargado del equipo volcánico. Se fue Luis Amaranto Perea del cuadro Atlético Junior. Y se suman a otros nombres y a otros técnicos. A lo de Alfredo Arias, que se fue del Deportivo Cali, y al técnico del Deportivo Independiente Medellín, Hernán Darío El Bolillo Gómez. Uno de experiencia. Se fueron jóvenes, Dairon Pérez, el que estaba en el Pasto, pero también se fueron unos de experiencia. El Bolillo Gómez, ¿será tema de experiencia? ¿Será tema de actualidad? ¿No están suficientemente preparados los técnicos del fútbol colombiano para asumir retos en los equipos de primera división? Estos jóvenes no querrán madurar muy bichis en hacer un proceso, Dairon Pérez, Luis Amaranto Perea. ¿O será que por el tema económico, la crisis económica del fútbol colombiano, que no es ajena a la crisis económica del fútbol mundial, pues termina por tener este tipo de consecuencias? Contratar al técnico más barato. Y ahí se está castigando la posibilidad de hacer proceso. Y en el tema de procesos, bueno, ya veremos qué va a pasar, por lo menos en el caso de Julio Comesaña en Deportivo Independiente Medellín y el caso del profesor Rafael Dudamel en Deportivo Cali. Otra noticia, hablábamos de Upegui, ahí lo estamos viendo, el de verde, que entre otras, mire un detalle, porque ya vamos a hablar del reemplazo de Upegui en el Bucaramanga. Se va Upegui con un rendimiento del 60% en el equipo Leopardo. No se fue por mal técnico, se fue por una decisión caprichosa de los directivos, a quienes les recae una gran responsabilidad en las decisiones que toman desde la dirección técnica de los diferentes equipos. Y en reemplazo de Upegui llega un viejo conocido por el fútbol colombiano y sobre todo por la afición del Deportivo Pereira y del Atlético Huila también. Néstor Óscar Cravioto es el nuevo técnico del cuadro Atlético Bucaramanga. Está empacando maletas y muy seguramente entre la noche del domingo y el lunes en la mañana estará llegando el técnico argentino a territorio bumangués. Llega Néstor Cravioto después de dirigir al Deportivo Pereira con muy buen suceso, campeón del torneo de ascenso en 2019, doble título, y llega también después de dirigir al cuadro Atlético Huila. Se hace Atlético Bucaramanga a un señor técnico. Se fue del Pereira en extrañas circunstancias, no explicadas. Con el tiempo seguramente se sabrá el trasfondo de la salida de Néstor Cravioto.
pero gran técnico el que llega a las toldas del cuadro Atlético Bucaramanga. Que le vaya muy bien al técnico Cravioto, que lo conocemos muy bien y sabemos de sus grandes condiciones. De la escuela de Marcelo Bielsa, trayectoria en el fútbol argentino, trayectoria en el fútbol de Bolivia. En Colombia, reiteramos, estuvo en Deportivo Pereira, 2006, muy cercano del ascenso, no pudo conseguir el objetivo. Ni modo de recordarle a los hinchas, ¿no? A los hinchas del Pereira esa nefasta situación en territorio antioqueño ante Leones cuando no se puede conseguir el ascenso. Pero después llegó, se sacó la espinita y asciende a Deportivo Pereira en 2019, después de un paso también muy interesante en el cuadro Atlético Huila, donde logró llegar a instancias finales del fútbol colombiano. De modo que bienvenido en Bucaramanga al técnico Néstor Oscar Cravioto, deseando que le vaya muy bien al ex técnico del Huila y al ex técnico del Pereira en su nuevo paso por el cuadro Atlético Bucaramanga. Unos se van, otros que llegan. El carrusel de técnicos a la orden del día en el fútbol colombiano. Bueno, si hay un equipo en Colombia que está haciendo un proceso de metamorfosis, si se me cabe el término, se llama Deportivo Cali. Viene haciendo cambios desde hace un tiempo. La pregunta es, ¿no hubiese valido la pena primero haber cambiado de técnico y empezar un trabajo de cero desde la primera fecha con un nuevo entrenador? Uno plantea la pregunta pues aplicando el sentido común, ¿no? Lo que pasa es que a veces la lógica y el sentido común es lo que menos aplican los dirigentes del fútbol colombiano. Lo cierto del caso es que trataron de armar un buen equipo. Hablábamos lo de Preciado al comienzo de temporada. Hace no sé, 4 o 5 fechas debutó Teófilo Gutiérrez con Deportivo Cali. Y resulta que trataron de ensamblar un buen equipo, alargando la continuidad del técnico Alfredo Arias. Un técnico que seguramente tuvo que haberse marchado desde el semestre anterior, pero que la junta directiva del Deportivo Cali quiso aguantar y aguantar incluso en medio de las críticas de la hinchada verde y blanca, con razón, porque los resultados no se daban al menos como ellos esperaban. Cali siempre tiene que estar a la vanguardia, peleando la posibilidad de clasificar a evento internacional y por qué no peleando títulos, y en ese sentido el Cali ha flaqueado y flaqueó con el técnico Alfredo Arias. Lo cierto del caso es que lo dilataron, armaron un buen equipo, no se logró conformar ese performance que se quería y a la final deciden sacar al técnico uruguayo en el que había mucha expectativa y finalmente no se cumplió. Y llega a casa un buen hijo, ¿no? Para hacer, digamos, alarde de ese dicho popular que el buen hijo vuelve a casa, y me refiero a Rafael Dudamel, el técnico venezolano. Y digo que vuelve a casa porque es un referente y yo diría que es uno de los históricos del Cali. Rafael Dudamel, aquí lo estamos viendo en su primera práctica con Deportivo Cali, previo al clásico con América. Había estado en Deportivo Cali en 1998. Fue campeón con el Cali en el 98 en aquella final famosa que le ganó al Once Caldas. No muy grata para los hinchas del Once por la forma en cómo se dio. Equipazo este Cali, pero el tema arbitral con Oscar Julián Ruiz también tuvo mucho que ver, en fin. Pero campeón Dudamel con el Cali en el 98 y fue el arquero titular de esa gran campaña en la Copa Libertadores del 99, donde perdieron la final en los lanzamientos desde el punto penalti ante Palmeiras. Aún recuerdo ese cobro de Martín Zapata, hombre, que yo creo que lo siguen lamentando mucho los hinchas del Cali. Lo cierto del caso es que vuelve Rafael Dudamel, llega precedido de algunas dudas como técnico de clubes, porque no le ha ido bien en clubes, pero nadie puede negar que tiene un mérito grande en ese gran logro histórico del fútbol venezolano, que fue el subtítulo mundial en el año 2017 de la categoría sub-20. Entonces muchos dicen, en clubes no le ha ido bien, le falta despegar, y uno se pregunta, pues si un técnico es subcampeón del mundo en la categoría sub-20, que es la categoría previa al mundial de mayores, a la categoría mayores, algo debe tener. ¿Qué significa eso? Que es un técnico de proceso, y ojalá le permitan hacer un proceso en Deportivo Cali. A mi juicio, un muy buen técnico, criterioso, sabe de fútbol, que merece que le vaya bien con Deportivo Cali. ¿Y qué mejor manera que comenzar en el clásico con el América, rival de patio? Eso no significa que derrota sea igual o sinónimo de que va a ser un fracaso su paso por el Cali, y que victoria sea sinónimo de ya de un éxito garantizado. No, habrá que trabajar. Por eso digo yo que se requiere de un proceso con Rafael Dudamel. La hinchada creo que lo entiende. Dudamel obviamente que lo tiene claro. Lo tendrá claro la dirigencia del Deportivo Cali. Suerte a Dudamel, porque es bueno. Creo que ese futuro va a ser un gran técnico a nivel internacional
y merece, por supuesto, que le vaya muy bien con el Deportivo Cali. Se fue el Bolillo Gómez, se fue Hernán Darío el Bolillo Gómez. Claro que la noticia no es que se fue el Bolillo, ya han pasado algunos días. La noticia es que ya debutó Comesaña y con victoria en el Medellín. Pero yo sí me quiero detener un poco en el tema del Bolillo Gómez porque, hombre, a mí me da pesar y me solidarizo, primero con un buen ser humano y segundo con un gran técnico, con una gran historia. Es una pena que un técnico con todo ese palmarés, ese recorrido, todo lo que le ha dado al fútbol colombiano, se vaya de una institución como se va el Bolillo Gómez. Aunque la pregunta es, ¿por qué no terminó consolidándose lo que quería el Bolillo Gómez con el equipo? Y yo creo que para conocer las respuestas hay que estar muy al interior del Medellín. No conocemos el día a día del equipo poderoso. Nos quedamos con que el Bolillo renunció, finalmente se le acepta y que los jugadores a través de su capitán decidieron respaldarlo. Pero, hombre, yo sí le digo a Cadavid, el capitán del Medellín, el respaldo para un técnico no es ante un micrófono en una rueda de prensa. Y esto para todos los jugadores. A un técnico se respalda en la cancha. Y no hubo en la cancha ese respaldo que necesitaba el Bolillo Gómez. ¿Pero qué pasó? Se pregunta uno. Es que el Bolillo cuando llega al Medellín, llegó e impregnó de esa mística especial que tiene el Bolillo, una mística ganadora, de vender un mensaje de positivismo, de que vamos a dejar la piel en la cancha y vamos con todo, a por todo. Y de hecho, de entrada debuta con título, el título de la Copa Colombia 2020. Y muchos pensamos, este es el comienzo de una etapa exitosa del Bolillo en el Medellín. Y se fue quedando en el camino. Y seguramente pues tendrá responsabilidad y tomó decisiones equivocadas. Una de ellas, por ejemplo, dejar por fuera a Leo Castro, que venía precedido de pronto no de buenas actuaciones, pero que tenía una muy buena huella deportiva con el Medellín, y margina a Leo Castro. Se va Bolillo, llega Comesaña. Y Comesaña hace la práctica, ¿no? Pone a su criterio los que sabe él y cree él debe poner. Y resulta que Comesaña debuta ante Jaguares, comienza con Buletich, mete a Leo Castro al partido y gana 1-0. ¿Con gol de quién? Del que ha marginado el Bolillo Gómez. Llegó Comesaña, pone a Leo Castro, le marca el único gol del partido y gana los primeros 3 puntos. Cosas del fútbol, ¿no? Enigmas. ¿Casualidad o causalidad? Lo cierto del caso es que ha comenzado muy bien Julio Comesaña, por lo menos comenzar ganando da un ambiente diferente. ¿Cómo le irá a ir? No sabemos, ¿no? Todos sabemos que cuando llega al Junior, la cantidad de veces que ha llegado, pues le va muy bien a Comesaña, sale campeón, es protagonista, clasifica eventos internacionales. Veremos cómo le va en Deportivo Independiente Medellín. Pero por la afición del poderoso, que es tan sufrida, que no goza tanto como su rival de patio Atlético Nacional, uno espera que a Comesaña y al Medellín le vaya bien. Otro que llegó, Comesaña, a un equipo que, al igual que muchos otros, está en etapa de transición en el fútbol colombiano. Muy bien, dejamos de un lado el tema de los técnicos y nos metemos a hablar de la fecha del fin de semana. Ya hemos dicho que había comenzado la jornada con la victoria del Medellín ante Jaguares, y cuando nombro Jaguares, obviamente hay alerta en Deportivo Pereira y en Deportes Quindío. 2 equipos que entrarán en escena después de la segunda presentación del Once Caldas de la mano del técnico Diego Corredor, que empieza un proceso con el blanco de la ciudad de Manizales. Y después de la actuación del Once Caldas, el turno es para Deportivo Pereira, que vuelve y enfrenta, yo diría que a un nuevo viejo conocido. Digo nuevo porque pues no es un habitual rival, pero digo nuevo viejo conocido porque lo ha enfrentado mucho en el último tiempo. Hay un antecedente cercano, ¿no? Y los hinchas del Pereira ahí sonríen con razón, y es que el Pereira viene de eliminar y de dejar en el camino a Junior de Barranquilla por Copa Colombia, que es precisamente el rival del Pereira este domingo. Llega el Pereira con una misión: mantener la racha en la liga. 3 victorias al hilo, con la clasificación de por medio a la siguiente fase de la Copa Colombia. Y por supuesto, le apuesta el técnico Alexis Márquez básicamente a la misma nómina. Probablemente pueda haber alguna modificación, pero ya el técnico Alexis Márquez ha encontrado la base del equipo. Varios de los que actuaron en el partido ante Deportivo Pasto por Copa Colombia a mitad de semana no van a ser de la partida.
pero por supuesto que esperamos que siga la racha del Pereira. Por primera vez, yo diría que desde que ascendió, habría que revisar estadísticas, pero yo creo que no me equivoco. Ustedes pueden opinar, pueden escribir y nos pueden dejar el dato y confirmarlo. Creo que es la primera vez desde el ascenso del Pereira que el equipo Matecaña arranca una jornada en la 8ª posición, en el grupo de los 8. Y creo que eso evidentemente es un golpe anímico muy importante para un equipo que sigue luchando por no descender. Ya perdió Jaguares, volvió a perder Jaguares. Una victoria del Pereira que no es descabellada podría, digamos, dejar al equipo Matecaña en una posición inmejorable en ese propósito que tiene junto al Quindío de, como siempre yo hago el ejercicio de alar la cuerdita y seguir atrayendo a Jaguares para meterlo en la conversación. Y un detalle, Alexis Márquez, que va por muy buen camino. Profe, yo creo que Brian León Muñiz, mejor, debe ser titular en Deportivo Pereira. Cuando lo mete, hace goles o pase gol, como pasó en Pasto en el partido anterior de Copa. Yo creo que este muchacho, siendo el mejor delantero que tiene, por encima de Arizala, que sigue sin aportar, por encima de García, que es un juvenil al que le dieron la oportunidad y no ha reventado, como sí lo hizo Brian León, por encima del mismo José Adolfo Valencia, que llegó como contratación y por ahora no aporta absolutamente nada, está Brian León Muñiz. Para mí, debe ser el delantero titular en Deportivo Pereira. Lo que pasa es que está empezando a correr ese ambiente de que es un buen suplente y que es el Muriel del fútbol colombiano, es decir, que es muy buen suplente y cuando entra llega a hacer goles para salvar puntos. ¿Y por qué no meterlo de entrada? Pero yo creo que ante el Junior hay un buen ambiente en el Pereira. Repito, arranca el partido estando en la 8ª posición y muy cerquita de salir de esa zona de descenso. Partido importante el domingo 4 de la tarde del Pereira ante el Junior de Barranquilla. Bueno, y muchos se preguntan, ¿y el Quindío qué? El Quindío juega el lunes, es el equipo del Eje Cafetero que termina calendario el día lunes. Y hombre, es paradójico porque Quindío hace una muy buena campaña en procura de no descender. Pereira hace una muy buena campaña. Pereira viene de menos a más. Viene de menos a más. El Quindío ha sido más regularizado a lo largo del campeonato. Y resulta que el fútbol es tan lindo que en este 2021 los dos equipos del Eje Cafetero, que por lo general no marcan buena tendencia en su rendimiento con relación al otro, que es el Once Caldas de Manizales, son los que mejor andan, Deportivo Pereira y Deportes Quindío, en detrimento de una muy mala campaña del Once Caldas que está tratando de sacudirse un poco. Casi siempre era el Caldas arriba y el Quindío y el Pereira abajo. Es más, venimos de una temporada de 9 años de tener al Caldas en primera división, más allá de si tiene o no protagonismo, y de tener al Pereira y al Quindío en la segunda división. Eso da cuenta, obviamente, de la disparidad que hay entre los equipos del Eje Cafetero, pero paradójicamente, reitero, y como dirían por ahí, eso es lo bonito del fútbol, el que antes estaba arriba está hoy abajo, y los otros dos que estaban abajo hoy están arriba. Obviamente, ¿qué queremos? Que los tres estén arriba con gran protagonismo. Lo cierto del caso es que hoy Pereira y Quindío están haciendo la tarea de luchar por quedarse en la primera división. Y para efectos del Quindío, el próximo capítulo de esa tarea lo va a tener el día lunes cuando enfrente en su partido al equipo de Águilas. Va a enfrentar al Deportivo Pasto en el cierre de la jornada. Y hay incógnitas. Probablemente no haya muchas variantes, pero hay una duda que preocupa. ¿Va a jugar Luis Fabián Mina? Vale la pena recordar que en el transcurso de la semana que terminó, no estuvo haciendo parte de los trabajos del técnico Oscar Héctor Quintabani. ¿Alcanzará a jugar el extremo izquierdo del Deportes Quindío que ha sido tan importante a lo largo de la campaña? Y hay otra duda, ¿va o no va a implementar el 3 en el fondo el técnico Quintabani? ¿Va a jugar con 3? ¿Va a jugar con 4? Creemos que va a jugar con 4, ¿no? Teniendo en cuenta la condición del rival, la característica del rival. Pero este Deportes Quindío igual va con filigrana, con Roy Castillo, con toda su corte en procura de seguir manteniendo su reducto, el jardín para jugar el fútbol en América, el Estadio Centenario de Armenia, sigue con esa intención de mantenerlo como un gran fortín, de sumar puntos importantes que le permitan seguir escalando en la tabla del promedio del descenso. Cierra el Quindío, pues, el calendario de los equipos del Eje Cafetero el próximo lunes y por supuesto esperamos un buen resultado para el equipo de Armenia.
No olviden, esto es D-Match, show deportivo, ustedes y nosotros. Péganlo bien, sí, ustedes. Ustedes hacen parte de este gran equipo, el equipo de D-Match. Y pueden seguir creciendo junto a nosotros, dando un like, compartiendo un me gusta, un clic. No les cuesta nada. A nosotros nos ayuda a crecer, que es lo que queremos hacer, seguir creciendo como equipo. Opinen, déjennos sus comentarios. Usted es hincha del Bucaramanga, ¿qué piensa del técnico Cravioto? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Es hincha del Medellín? ¿Le gustó el debut de Comesaña? ¿Es hincha del Once Caldas? ¿Qué piensa de estos primeros 2 partidos del técnico Diego Corredor? Si es hincha del Pereira, ve al Pereira salvando la categoría, al igual que el Deportes Quindío. Bueno, opinen, interactúen con nosotros, sigan creciendo junto a nosotros, vayan a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, tenemos nuestra página en Facebook, estamos también a través de la red social de Instagram, dense una pasadita por nuestro Instagram y en Twitter, @DMatchFútbol y aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, interactúen con nosotros y sigamos creciendo en este gran equipo, el equipo D-Match. Mucha suerte pues a los equipos del eje cafetero en el fútbol colombiano. No olviden seguir interactuando con nosotros y seguir haciendo equipo con nosotros. La pelota está rodando y nuestro equipo está trabajando con todo el cariño y gusto por ustedes. No lo olviden, yo soy Mauricio Gómez Buriticá, el mago, y esto es D-Match.